todo me es lícito. O sea, usted, hermano, puede hacer todo lo que a usted le parezca. Yo me acuerdo que cuando era pastor de jóvenes, hablábamos, y cuando venían los chicos, me planteaba, me decía, mira Sandro, ahí está, todo me es lícito. Entonces yo puedo ir al boliche, yo puedo fumar un porrito, todo me es lícito. Pero acá dice, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero más yo no me dejaré dominar con ninguna de ellas. Entonces, qué interesantes, hermano. Muchas veces cuando vos estás pidiendo algo al Señor y no recibes esa contestación es porque capaz no te conviene. Hay un refrán que dice, el hombre propone, pero Dios dispone. Entonces sobre eso vamos a compartir un poco, hermanos. Muchas veces nosotros proponemos cosas. Usted propone que quiere hacer algo, tiene proyectos, tiene deseos, tiene cosas muy lindas, pero Dios dispone, ¿sí? Un refrán capaz conocido en el libro de Eclesiastés, capítulo 3, dice que todo lo hizo hermoso a su tiempo. Y hay tiempo para compartir, tiempo para llorar, tiempo para reír, tiempo para disfrutar. Pero hermano, muchas veces pasan situaciones en las cuales nosotros proponemos algo, pero Dios dispone otra cosa. Y ahí, bueno, quiero compartirle un poquito. Yo también les quiero darle gracias al Señor. Ya le estuve compartiendo a algunos hermanos de las cosas que a veces nos suceden y que lo puede tomar capaz como una anécdota, pero son situaciones que también va generando algunas cosas en nuestros corazones. Y un poco eso de lo que me pasó a mí y de lo que estuve compartiendo, de lo que Dios estuvo hablando, es lo que vamos a compartir hoy para sus vidas. Ustedes saben, hermano, que yo el viernes tenía que rendir. Yo estaba haciendo una especialización en epidemiología en la universidad. Y bueno, ya estaba todo dado, ya me venía preparando, ya había acomodado el día y tenía que rendir en forma virtual a las 6 de la tarde. Entonces me acuerdo, estaba ahí donde estaba Mati, con la mesa, todo preparado. Tenía que entrar a las 6 menos 5 y cuando estoy por entrar, ¡pum! ¿Qué pasa? Se corta la luz, hermano. La verdad, me vino una situación de entre, por ahí, el hecho de que uno quiere rendir, todas esas cosas, y decía, Señor, ¿por qué pasa eso? Me puse a orar ahí donde estaba Omar un poco, Señor, por favor, que venga la luz. Vi que se hizo hacer un chispazo así, nada. Y el tema es cómo ahora hay que hablar con los jefes, no tengo los teléfonos, no había internet, mi celular ya necesita, como decía mi hermana Sara, ya un recambio, porque pobrecito, no sé si tiene más de 9, 10 años ya. Entonces, está ahí y no tengo forma cómo pasar las diapos con el celular, no es lo mismo, uno va practicando, tenía 15 minutos para presentar la tesis, el proyecto de investigación. Entonces, bueno, le hablo a un compañero, le pido por favor si puedes hablar al profesor, bueno, puedo comunicarme, y me dicen, bueno, vamos a pasarte el examen para el sábado a las 11:20. Obviamente, hermano, yo estaba mal, le soy sincero, estaba mal, porque ya quería terminar, y otras cosas, y tenía otras cosas el sábado que quería hacer. Bueno, a todo eso, a la noche, cortaron la luz, y vinimos con Mariela. Cuando venimos como a las 10 de la noche o a las 9, veo un WhatsApp de los vecinos que dicen, tengan cuidado que hay cortes. No digo, no puede ser. Y veo Alta Córdoba, corte el sábado de 8:30 a 11:30. Yo rendía 11:15. Entonces digo, no, ¿qué hago ahora? Entonces le digo, Señor. Y bueno, y ahí me puse a hablar a unos hermanos, hasta que, bueno, pude hablar con Sabrina, gracias a la vida de Sabrina. Así que, bueno, hermano, tuve que trasladarme ahí a Donato Álvarez, al 7000. Y bueno, gracias al Señor estuvo por Mati también que me ayudaron, porque encima estamos con encima estoy llegando, después Sabri ahí me pone, pastor, pero si se corta el internet no hay problema, usted lo enchufa o lo desenchufa. No, le digo, decía, no, papá. Y Mati, cuando queríamos ponerle, no te vayas a poner, no escribía la contraseña. Capaz que cosas anecdóticas, pero todas esas cosas hacen, es verdad. Bueno, hermano, gracias a Dios, al Señor que rendí bien, me recibí también, yo también de epidemiólogo, y le doy gracias al Señor. Es para el Señor, no es por nosotros. Pero a lo que voy es, y me ponía a pensar esto, ¿no? El hombre propone y Dios dispone. Y capaz, yo estaba todo para rendir el viernes, pero no sé, capaz Dios quiso que yo vaya y rinda el sábado en la casa de Sabrina.
Gloria a Dios, qué bueno, Adri, poder verte. Saben, hermano, eso tiene que ver, y me ponía a pensar con muchas cosas. Muchas veces nosotros pedimos cosas al Señor. Le pedimos al Señor situaciones, le pedimos al Señor. Y saben, hermanos, muchas veces esas cosas no se dan. Y muchas veces nosotros decimos, ¿por qué, Señor? Si yo te he pedido esto, ¿por qué no se da? Entonces un poco vamos a compartir eso. ¿Qué es lo que pasa cuando yo pido al Señor? Yo veo que es algo bueno, es algo que me va a ayudar, algo que estoy necesitando y yo no veo respuesta. Entonces tiene que ver con esto, hermano. Muchas veces el hombre propone, pero Dios dispone. Y capaz nosotros creemos que es algo bueno, algo que estamos necesitando, que lo vemos como algo urgente, pero vemos que no hay respuesta de Dios. Si bien es cierto, el Señor dice que Él va a conceder todas las peticiones de nuestro corazón, entonces uno dice, bueno, pastor, si el Señor dice que va a conceder todas las peticiones de mi corazón, yo le pido al Señor y ya está. Pero vamos a ver algunas situaciones, algunos hombres de fe, en donde ellos pidieron cosas al Señor y el Señor no se lo dio. Y vamos a ver por qué sucede eso. Entonces, todas estas situaciones capaz me ponían a pensar a mí en eso, hermano. A lo largo de la vida, muchas veces nosotros hemos querido hacer cosas o le hemos pedido cosas al Señor y las cosas no se han dado. Es más, todavía capaz estamos pidiendo cosas al Señor y las cosas no se dan o no hay respuesta. Ahora, ¿por qué sucede eso? ¿Es capricho de Dios? ¿Es una situación que tiene que ver con mi vida? Se podría levantar una persona así, capaz que estás en pecado, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué es lo que Dios dice. Pero vamos a ver algunos ejemplos, hermano. Algunos hombres, a lo largo de la Biblia, en la cual Dios lo usó, pero tampoco tuvieron respuesta, o Dios no le concedió lo que ellos pedían. Y tenemos un ejemplo muy característico que fue Moisés. Moisés fue un hombre que Dios lo había llamado para que lo lleve al pueblo de Israel, a que lo libere de Egipto y vaya a esa tierra prometida. Y fíjense, Moisés pasaron varias situaciones, no le voy a contar, ustedes saben, pero pasó una situación. Cuando tenían que buscar a esa tierra prometida, que ya compartimos, el tiempo que podía ellos llegar donde ellos salían hacia llegar a la tierra de Canaán, bordeando lo que es el río Jordán, era un tiempo capaz que duraba 15 días, que yo le había compartido, pero el pueblo de Israel tuvo que pasar, ¿cuánto? 40 años para poder llegar. El propósito de Dios no fue que su pueblo pase 40 años. Si era un tiempo que podía llegar a esa tierra prometida 15 días, ¿qué pasó? Bueno, la desobediencia del pueblo. Y en esa situación, vamos a ver un pasaje en la cual, ustedes conocen los dos espías que van, total, es Caleb y Josué, ellos dicen, no, nosotros vamos a matar a los espías, los otros 10 no, y el Señor al final mata a los otros 10 espías que no creían en el Señor. Pero algo sucede con Moisés. Y eso es lo que vamos a ver en Números capítulo 20. Números capítulo 20 del versículo 12 al 13. El Señor había propuesto de que su pueblo llegue a esa tierra prometida. Moisés estaba esperando llegar a esa tierra de Canaán. Pero miren qué pasó. Y eso lo vamos a ver en el versículo 12. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Fíjense, el versículo 14, envió Moisés embajadores al rey de Edom de Cádiz, diciendo, así dice Israel tu hermano, tú has sabido todo el trabajo que nos ha venido. ¿Qué significa? En un momento, si ustedes ven el capítulo 20, el pueblo estaba pasando una necesidad de que tenía agua. Entonces van Aarón, que era el sacerdote, con Moisés, van delante de la presencia de Dios, y el Señor le da una instrucción a Moisés. Bueno, cuando quieran agua, vos vas a hacer esto. Vas a ir a una peña y lo vas a hacer, y van a traer agua. Cuando pasó esa situación, Moisés desobedeció a lo que Dios había dicho, porque él agarró un bastón y golpeó 2 veces, y cosas que el Señor no le dijo. Entonces, por esa desobediencia, Moisés no llegó a esa tierra prometida. Ahora yo le pregunto, Moisés se hubiera imaginado, tremendo hombre de Dios, todo lo que el Señor lo hizo, ¿cómo no va a ir a esa tierra prometida? Y él le habría dicho, Señor, yo quiero ir a esa tierra prometida, por favor, Señor, yo soy Moisés, vos me sacaste, mira todo lo que he hecho. Pero ¿saben?
él no llegó a la tierra prometida. O sea que el Señor no concedió lo que él estaba pidiendo. Y ahí tenemos un ejemplo de una persona, por ejemplo, usada por Dios, que el Señor no le concedió, porque él no fue a esa tierra prometida. Después vemos que Josué sí, con Caleb, con la generación de Caleb, pero Moisés no. Cosa curiosa, ¿verdad? Se preguntarían, ¿por qué Moisés? ¿Moisés hubiera imaginado que él no hubiera ido a esa tierra prometida? Yo me imagino que no. Tenemos otro ejemplo que está en el libro, que tiene que ver con el profeta Elías, que nosotros hablamos también un poquito. Ustedes saben, tremendo hombre de Dios, el profeta, y si nosotros vemos a lo largo de la historia, él había vencido, y nosotros estuvimos compartiendo hace un tiempo, ¿se acuerda? Cuando Elías estuvo en la cueva, él había matado a los profetas de Baal, había hecho tremenda cosa delante de Dios, pero un momento se entera que la reina Jezabel quiere cortar la cabeza, y el tremendo profeta de Dios, el poder de Dios, dice, me tengo que escapar porque me van a matar, y se va y huye. En esa huida, que uno diría, ¿cómo un hombre que ama a Dios, que ve la promesa de Dios, que tiene la presencia de Dios, que hizo que maten a todos esos profetas falsos, está huyendo, si Dios va a cuidar su vida? Pero ¿qué pasó? Él huye. Y en ese momento él dice, yo me quiero morir. Yo ya no quiero continuar. ¿Y el Señor qué hizo? Dice que mandó un ángel y le dio un alimento para que se repusiera. Y estuvo 4 días. Y en ese momento cuando estaba, no se sentía bien, dice, yo ya no quiero saber nada, Señor, esto no es para mí, ¿verdad? Y entró a la cueva, y luego ahí es donde nosotros hemos leído, ¿verdad? Que apareció un fuego, pero Jehová no estaba ahí, un terremoto, pero Jehová no estaba ahí, a un viento, pero Jehová no estaba ahí, hasta que siente un silbido apacible, ¿verdad? Y después, cuando sale este hombre, que se quería morir, que le dice, Señor, yo ya no quiero vivir más, el Señor le dice, no temas porque yo estoy contigo y todavía no has terminado. Vos vas a tener que ir y ungir a los reyes y vas a tener que ungir a Eliseo, que va a ser tu sucesor. Pero Elías le había dicho, Señor, yo quiero morir, yo ya no quiero continuar. Pero el Señor dijo, no, vos no vas a hacer eso. Yo tengo un plan con vos. Miren qué interesante, hermano. Tremendo hombre de Dios, tremendo profeta, pero el Señor no le concedió lo que él pidió. Profeta Elías. Vamos a ver otro ejemplo, el ejemplo de Daniel. Tremendo hombre de Dios. Como Dios usó a este varón para ponerlo en un lugar en el gobierno como autoridad. Y si nosotros vemos el capítulo 9 y el capítulo 10, pasa una situación y Daniel estaba orando por su pueblo que estaba en pecado, que estaban pasando varias situaciones, ¿sí? Y él estaba orando para que pueda rescatar a su pueblo. Él había ayunado durante 21 días, pero no había respuesta. Y fíjense qué es lo que dice. Vamos a Daniel capítulo 10, del versículo 10 en adelante. Daniel capítulo 10, del versículo 10 en adelante. Y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie. Porque a ti te ha sido enviado ahora, mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Miren, qué cosa curiosa, ¿no? Ahí está hablando el arcángel Gabriel, ¿verdad? Que se había presentado cuando estaba Daniel. Y le dijo, el Señor escuchó, pero hubo una resistencia. Hermano, muchas veces a lo largo de nuestra vida nosotros vamos a pedir al Señor, pero va a haber una oposición. Va a haber una resistencia. Luego Daniel recibe lo que pide, pero es posterior a lo que él había pedido en ese tiempo. Y muchas veces nosotros estamos en esa situación, ¿verdad? No vemos, estamos esperando, pero puede ser que haya resistencia. ¿Quién era este rey de Persia? Era Satanás, el enemigo. Porque acuérdense que nosotros también tenemos una lucha y el mal existe, claro que existe. Y si usted es una hija de Dios, es un hijo de Dios, en la cual quiere servir al Señor, va a haber muchas veces resistencia.
pero sabemos en quién hemos confiado y en quién hemos creído. Pero no nos debemos de olvidar de eso, que a veces también hay resistencia. Fíjense, tremendo hombre de Dios. Y si nos vamos al Pacto Nuevo, tenemos algunos personajes también. El ejemplo de Pedro. Pedro, un hombre que amaba al Señor, que en el capítulo 13, cuando está hablando con el Señor les dice que Él ya va a partir. Y Él le dice, no, Señor, yo no quiero que vos vayas, yo quiero ir donde vos vas a ir. Y el Señor dice, vos no vas a poder ir porque no vas a entender a dónde voy. Y ahí empieza a tener un diálogo con Pedro y le dice, vos, Pedro, me vas a negar. ¿Yo? La persona que amaba al Señor, la persona íntima que estaba con el Señor, ¿cómo te voy a negar? Sí, vos me vas a negar hasta que 3 veces cante el gallo. No, imposible, Señor, que yo te niegue. Y él dijo, yo quiero ir con vos. No, le dice al Señor. ¿Y qué pasó? Pedro lo negó. Y tenemos otro ejemplo, el apóstol Pablo en Hechos capítulo 16, si podemos leer un poquito después ustedes el pasaje, empiezan los viajes misioneros del apóstol Pablo. Y el apóstol, él quería ir a algunos puertos, pero dice que el Espíritu de Dios no es como que el Espíritu de Dios le dijo, no tenés que ir a esos lugares. No, pero él quería, pero el Espíritu dijo, no, vos vas a ir a otros lados. Porque el Espíritu de Dios había dispuesto en su corazón que no tenía que ir a los lugares donde Pablo sí quería, porque ya había un propósito. Y hermano, muchas veces pasa eso en nuestra vida. Yo quiero algo, Señor, yo necesito esto, pero el Espíritu de Dios muchas veces no lo va a permitir. ¿Por qué? Porque tiene otra cosa para nosotros. Ahora, eso que nosotros pedimos capaz parece algo bueno, parece que es algo que está bien, pero muchas veces no lo recibimos. Y miren qué interesante es, hermanos, poder entender todas esas situaciones, ¿verdad? Ahora vamos a hablar un poquito, a ver, ¿qué pasa cuando nosotros no recibimos todas aquellas cosas que le pedimos al Señor? ¿Qué es lo que hace Dios? Ahora, cuando nosotros no recibimos eso que le pedimos al Señor, o en oración, o con un deseo, o con un proyecto, o que queremos hacer, ¿Dios qué hace detrás de nosotros? Y vamos a ver algunas características, hermano. Una primera característica, cuando usted no recibe eso que está pidiendo, es porque capaz no le conviene. Y eso es muy interesante. Y vamos a ver algunos textos. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 12. Usted lo conoce, ese texto. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna, hermano. Qué interesante. Todo me es lícito. O sea, usted, hermano, puede hacer todo lo que a usted le parezca. Yo me acuerdo que cuando era pastor de jóvenes, hablábamos, y cuando venían los chicos, me planteaban, me decían, mira, Sandro, ahí está, todo me es lícito. Entonces yo puedo ir al boliche, yo puedo fumar un porrito, todo me es lícito. Pero acá dice, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero más yo no me dejaré dominar con ninguna de ellas. Entonces, qué interesantes, hermano. Muchas veces cuando vos estás pidiendo algo al Señor y no recibes esa contestación, es porque capaz no te conviene. Fíjense, ¿qué otro texto nosotros tenemos? Ahí mismo, en 1 Corintios capítulo 10, del versículo 23 al versículo 24. 1 Corintios capítulo 10, 23 y 24, dice más o menos similar. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Miren qué interesante, hermano. Todo me es lícito, pero no todo me conviene, todo me edifica. Entonces, aquellas cosas que no me edifican, no tengo que buscarlas. Y muchas veces nosotros estamos en esas situaciones. Señor, yo quiero pasar estas cosas, yo quiero que vos hagas esto, y capaz no me conviene. Salomón en Eclesiastés capítulo 12, él habla, ¿verdad?, que el joven tiene que guardar sus caminos y que de lo que hay en el joven en su corazón es de lo que hay en su alma, y que como jóvenes nosotros tenemos que guardarnos. Hermano, muchas veces cuando nosotros estamos pidiendo algo al Señor, cuando nosotros no lo recibimos, qué importante que podamos ver esto. Capaz esas cosas que nosotros no la vemos, esa respuesta que no la tenemos, es porque capaz no nos conviene. Pero no nos damos cuenta de eso. La primera característica por qué no recibimos eso que nosotros pedimos, capaz porque no nos conviene.
hay otra segunda característica. La segunda característica es porque capaz todavía no es el tiempo. ¿Se acuerdan cuando yo hablaba de Eclesiastés o yo les compartía capítulo 3, ¿verdad? Que dice, todo lo hizo hermoso a su tiempo. Y hay tiempo para llorar, y hay tiempo para reír, y hay tiempo para disfrutar, y hay tiempo para compartir con la familia, y hay tiempo para todo. Pero muchas veces, hermano, nosotros, yo no recibo eso porque capaz no es el tiempo todavía que tengo que recibir. Y a veces nosotros queremos las cosas rápidas, ¿verdad? Mi hija, por ejemplo, Alesa, ella me dice, papá, yo quiero esto ya. Bueno, hija, tenés que esperar. No, nada de esperar. Yo quiero, fíjense, una de las cosas que hizo todo este tema de la virtualidad y todos los que somos padres, o capaz usted es tío y todo eso, es que los chicos tienen las cosas. Tienen la computadora, quiero buscar algo, pum, entro a Google, busco esto. Quiero un canal, hago eso, y lo tenemos rápido, ¿verdad? Pero se perdió la capacidad de esperar, la capacidad de tomar un tiempo, de que las cosas no sean así. Entonces le digo a Alesa, espera un momento. No, papá, yo no quiero. Espera un momento. No lo vas a tener. ¿Por qué? Porque es importante que yo pueda tomar un tiempo, ¿verdad? Entonces, eso tiene también con el Señor. Imaginémonos, hermanos, que nosotros tenemos nuestros hijos, o tenemos nuestros sobrinos, y nosotros le damos todo lo que ellos quieran. Quiero esto, toma esto acá. Quiero esto, quiero acá. Bueno, así es nuestra hermana Sara, ¿verdad? Muchas veces cuando he tenido una carencia, yo quiero dar todo. Pero nos vamos al otro lado. ¿Qué nos dice la Biblia? Cuidado con el niño consentido. Si yo le doy todo, absolutamente todo lo que me quiere, en aquel momento que él quiere, va a ser consentido. Y si no ponemos límite, el niño consentido es como que, bueno, va a querer todas las cosas rápido, va a querer ser lo mejor de todo, él es todo lo que él tiene. Imaginemos nosotros como hijos de Dios. Decimos, Señor, yo quiero esto, sí. Señor, yo quiero esto, sí. Señor, yo quiero la compu. Señor, yo quiero esto, sí. Imaginemos que todos recibamos todo lo que queremos, lo que a nosotros nos parece que es correcto, y el Señor nos da sí. Vamos a ser todos consentidos. Entonces cada uno va a manejar su orgullo y se va a manejar como a uno le parezca. No me va a importar el otro, porque tengo lo que yo quiero, ¿verdad? Así se maneja la sociedad. Hago lo que yo quiero. Cuando usted está manejando y ve la parte del auto, uno no está pensando. Y muchas veces nosotros vemos, uno está caminando, ve una señora con el auto no va a parar, va a seguir o la va a voltear. Es más, hasta se ríe y le empieza a insultar. O va con un cochecito con un bebé y hay gente que no para, porque no le importa. Imaginemos en un matrimonio. Los que somos matrimonios están en noviazgo, en pareja, los futuros, o los que tuvieron, ¿verdad? Muchas veces, cuando nosotros creemos que cuando yo estoy con una persona, esa persona tiene que cubrir todas mis necesidades. Ahí también hay un problema. El matrimonio es compartido, es de a dos, no es de uno. Pero a veces si yo creo, no, vos estás acá porque vos tienes que cubrir todas mis necesidades. Vos tenés que hacer todo lo que yo te digo, vos tienes que cubrir todo lo que yo necesito, vos tenés que hacer todo esto así. Y no es así, es algo compartido. Pero muchas veces, si yo pienso así, va a ser complicado en las cosas que yo recibo. Siempre es todo compartido, ¿sí? No somos perfectos, nos equivocamos totalmente, pero ahí está para tener un diálogo, una apertura. Pero hermanos, muchas veces no recibimos porque todavía no es el tiempo que lo recibamos. Entonces es muy interesante poder ver eso también. Ahora, muchas veces nosotros tampoco no recibimos porque lo que nosotros pedimos no está alineado con la voluntad de Dios. Muchas veces todas aquellas cosas que nosotros pedimos, que creemos que eso estamos necesitando, no está alineado con la voluntad de Dios. ¿Y qué es esto? Y eso es muy importante poder entenderlo. Yo me acuerdo, y creo que yo les compartí cuando tenía 14 años, yo conocí al Señor en la iglesia bautista. Bueno, uno está en la parte de la adolescencia, ¿verdad? Entonces con nuestro amigo, tenía 14, queríamos ir a un 15, ¿verdad? Era los 15. Era chico entonces, yo iba a la iglesia, me quedaba un poco lejos de la iglesia, mis amigos del barrio no eran cristianos y mi iglesia quedaba a 2 cuadras, porque en esa época no había muchas iglesias como hay ahora. Bueno, entonces me acuerdo, y cada uno se ponía la mejor ropa, queremos salir, ¿verdad? Y queríamos conocer a las chicas, eso era lo que
nosotros teníamos, obviamente, y pasarla bien. Y me acuerdo que vamos en un lugar allá en Lima, pasamos por una plaza que era Plaza Sami, yo era más alto, creo que sí les compartí una vez, y mis compañeros y mis amigos eran un poco más chicos, y me acuerdo que cuando venimos vemos que nos rodean, ¿verdad? Como tipo piraña, ¿ves? Allá en Perú es muy frecuente los pirañitas, ¿verdad? Que acá, bueno, habían visto en Córdoba que los chicos así más jóvenes van en banda, ¿sí? Bueno, y me acuerdo que yo veo, mi amigo se adelanta, los cubren 6 con él, 6 con él, y me agarran 2, me tiran abajo, una me agarra así, y me dice, quítate la campera, la campera, la campera. No, me sacaron la campera, a mi amigo le sacaron varias cosas, eran como 10 y se fueron corriendo. Y a mí me da mucha tristeza porque esa campera me la había traído mi padrino que había viajado a Estados Unidos, entonces lo guardaba y qué sé yo. Y me acuerdo que, bueno, obviamente se nos arruinó todo, ¿no? Porque después nos pasó, tuvimos que hablar a nuestros padres, me acuerdo de mi abuelo, vino la policía, todo un tema. Bueno. Y me acuerdo que esa noche vuelvo a la casa, no fuimos al 15 años, obviamente, y me puse a orar, ¿no? Y dije, Señor, está mal lo que he hecho, perdón. Le digo, pero te pido mi campera, por favor, porque es importante para mí, porque me lo hicieron con cariño. ¿Viste? Cuando uno atesora alguna, no hay que atesorar cosas en la tierra, pero hay algo que a uno le gustaba. Y le digo, miren, y yo le dije, Señor, y yo sé que si vos me das eso, bueno, yo quiero servirte, y yo quiero ir al lugar donde vos quieras que vos me mandes. Pero ahí voy a ser de bendición. Yo tenía 14 años. Me acuerdo que al otro día tocan, ¿verdad?, la puerta, dice mi mamá, mira, mi Sandra, ha venido un policía. ¿Un policía? Y me dicen, sí, policía, con la campera. Bueno, le dice, ¿qué quiere? Bueno, deme un desayuno, mi mamá le dio un desayuno al policía. Y me trajo la campera. Y me acuerdo que yo tomé eso, ¿verdad? Y después pasaron cosas, yo quería estudiar medicina allá en Perú, no era fácil. No me alcanzó el puntaje. Segundo, llegué a tecnología médica y estuve preparándome varios meses hasta que mi tía dispuso, capaz, cómo no vengo a la Argentina. Entonces, uno propone, ¿verdad? Yo nunca fue mi plan poder venir, estudié en Tucumán, nunca fue mi plan. Pero ahora puedo ver que Dios tenía un plan para mi vida. Y muchas veces, hermano, nosotros no entendemos, ¿verdad?, en las cosas. O nosotros queremos cosas en ese momento y las cosas a veces no se dan. Entonces, es importante que estemos alineados con la voluntad de Dios. Ahora, ¿cómo puedo alinearme yo con la voluntad de Dios? Y acá hay algunos pasajes que me explican un poquito de eso. Vamos a Santiago capítulo 4. Ya voy terminando. Santiago capítulo 4, del versículo 1 al versículo 3. Santiago capítulo 4 dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Y dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Eso tiene que ver, hermano. Muchas veces nuestras oraciones tienen que ver con nuestros caprichos, con nuestros deseos personales. Y cuando nosotros no recibimos eso que le pedimos al Señor, porque no estamos alineados con la voluntad de Dios. Usted tiene que estar alineado con la voluntad de Dios. Y esa voluntad de Dios es un proceso bastante grande. A veces hay personas que dicen, no, la voluntad de Dios es algo específico. Pero si nosotros vemos a lo que vemos a lo largo de la Biblia, Dios es soberano y la voluntad de Dios es muchísimo más amplia que algo específico. Porque a veces cuando estamos en esa voluntad de Dios, hay nubelosas, hermano. Hay desiertos que usted anda y no sabe qué hacer. Y es porque está andando o tratando de andar en esa voluntad de Dios. Y a veces esas situaciones van moviendo todo el piso, las situaciones que tú pasas, y vos decís, bueno, ¿será que no estoy? Pero significa que Dios quiere hacer algo contigo. Entonces debo de alinearme con la voluntad de Dios. Y todo eso es parte de la voluntad de Dios. Parte de ese proceso, parte de ese desarrollo, parte de haberme caído y haberme levantado porque Dios tiene un plan para mi vida. Pero muchas veces estamos como un poco perdidos, ¿verdad? O capaz nos apartamos porque creemos que esto no es para nosotros.
Pero qué importante, hermanos, saber que nosotros debemos de alinearnos con esa voluntad de Dios, que a veces puede ser algo específico, pero a veces es algo amplio, algo que va construyéndose día a día, construyéndose en forma continua, personal, en el camino. Y Dios va trazando esas directrices. Pero muchas veces estamos ahí diciendo, Señor, yo necesito esto, yo quiero esto, y no lo recibo. Miren, cuando Jesús estaba en el Getsemaní, y Él estaba a punto de ser crucificado, Él estaba pasando un momento. Ustedes saben que Dios, Jesús, era hombre encarnado, ¿verdad? Era Dios y era hombre. Es lo que se llama estado teantrópico de Jesús, no importa. Pero era el Dios encarnado. Y Él sufría. Y en ese momento Él estaba sufriendo. Siendo Dios y siendo hombre estaba sufriendo. Y le dice, Señor, si es mejor que no pase de mí esta copa. Porque el Señor estaba pasando, sabía todo lo que iba a pasar. Y no era fácil para Él. Él también estaba sufriendo. Pero después cuando le dice, si es por mí, pasa de mí esta copa, le dice, pero Señor, que se haga tu voluntad. Porque sabía cuál era la voluntad del Padre. Hermano, muchas veces a lo largo de nuestra vida sucedemos así. Hay cosas que nosotros queremos hacer y capaz que no está dentro de la voluntad de Dios. ¿Qué hubiera pasado si esa parte humanística de Jesús hubiera culminado? Así como le dijo el Señor, yo no quiero, hazte vos cargo, yo no quiero ser parte de esto. Y capaz no hubiera crucificado, capaz Él no hubiera muerto por la humanidad. ¿Dónde estaríamos nosotros? Pero el Señor Jesús, aún en su dolor en el Getsemaní, le dijo, Señor, que se haga tu voluntad. Hermano, eso tiene que ver con nuestra vida, que debe ser alineada a la voluntad de Dios. Y Dios está ahí y quiere que nuestra vida esté alineada. Pero muchas veces nosotros no recibimos porque nuestra vida no está alineada con la voluntad de Dios. Es nuestra propia voluntad, es nuestros propios deseos, es lo que nosotros creemos, es lo que a nosotros nos parece, pero no es la voluntad de Dios. Y a veces somos duros, ¿no? Y estamos metidos ahí y creemos que es así. No me gusta poner muchos ejemplos con respecto a uno, pero yo les pongo, cuando nosotros fuimos con mi esposa a Perú, yo que tuve que revalidar mi especialidad. Mi título no hubo problema, pero mi especialidad no la podía revalidar. Y no podía trabajar como pediatra. Pagué, hicimos todo, estuvimos 2 años, no podía. ¿Y usted sabe qué frustrante era para mí? Porque cuando yo trabajaba, allá en Perú son muy desconfiados y decía, bueno, no tenía mucha tonada peruana tampoco, y me decían, no, me dice, pero el sello ahí no dice que usted es especialista. Sí, yo soy pediatra. Y todas esas cosas tenías que pasar y era feo. ¿Y hasta qué punto uno podía aguantar? Y obviamente la parte económica. Y pasamos varias situaciones con mi familia, con Mariela y con las chicas. Pero entendí que no era la voluntad de Dios estar ahí. Ahora, hermanos, nunca me imaginé estar aquí en Córdoba. Hubiera estado en Tucumán, donde está mi familia, donde están mis lazos, donde están todas las cosas. Pero qué importante es alinearse a la voluntad de Dios. Yo me acuerdo un día estaba en la casa, me postré, me tiré prácticamente y dije, Señor, no sé qué hacer, ¿qué hago? Ayúdame. Mariela estaba en Tucumán porque mi suegro estaba enfermo con diabetes. Y eran las 2 de la mañana, estuve llorando ahí, parecía. Señor, ¿qué hago? Y me acuerdo que recibo un mail del pastor Alberto Croce, que me escribe y me dice, Sandro, ¿no te gustaría venir a Córdoba? Hermano, qué importante es poder alinearse con la voluntad de Dios. Pero a veces cuesta. Y bueno, y no les quiero contar, ustedes saben cómo sigue después la historia, ¿verdad? La pandemia y todas las cosas. Pero aquí estamos. Y si estamos, es porque estamos en la línea de la voluntad de Dios. Si no, no hubiéramos hecho nada, no continuaríamos directamente, hermano. Dios es fiel. Cuando nosotros vinimos y pasó el tema de pandemia, me habló un compañero en Tucumán, me dice, Sandro,
¿qué estás haciendo? Venite acá, me dice. Hay un cargo para ser director de un policlínico allá en Tucumán, con cargo nombrado, pero tenés que venirte ya. Estamos en la pandemia, la iglesia, estamos así, ¿verdad? Había fallecido el pastor Alberto. Humanamente, hermano, chao, ¿qué hago aquí? Pero cuando nosotros sabemos que nuestra vida está alineada con Dios, Dios nos respalda, Dios nos ampara, Dios nos fortalece. Y hermano, yo le estoy mostrando un poco mi corazón, no sé por qué, pero sucede eso en nuestras vidas. Hermanos, cuando muchas veces nosotros no recibimos lo que pedimos, es porque también capaz es una forma de la disciplina de Dios para nuestra vida. Dios también nos disciplina, pero no como algo malo. Él nos va moldeando como un buen alfarero y también nos tiene que enseñar. Y saben, una de las cosas que Dios sufrió en el pacto antiguo con su pueblo, que era un pueblo de dura cerviz, es el orgullo. Y muchas veces lo que Dios trata con el ser humano es el orgullo. Y es ahí cuando nosotros no recibimos lo que queremos, es porque es una parte de la disciplina de Dios. Bueno, yo tengo orgullo, ¿verdad? ¿Y sabe cómo Dios trata con tu orgullo? Lo trata de muchas formas, pero una de las cosas que trata es poniéndote gente que está capaz en un cargo mayor a vos o donde vos estás con orgullo. Entonces capaz uno tiene orgullo, y le digo a Mati, entonces Mati va a tener un jefe que es recontra orgulloso. Bueno, ahí hay que lidiar, ¿verdad? O capaz Omar ahí en el trabajo con un superior que es muchísimo, terrible. ¿Cómo manejamos eso? Ya sea para arriba o ya sea para abajo. Pero Dios va moldeando nuestra vida. Nos va preparando como buen alfarero. Él nos va adaptándonos, nos va enseñando, nos va dando forma. Es parte de la disciplina de Dios. Cuando a veces no recibimos eso que nosotros no tenemos, es porque capaz Dios está moldeándote, Dios está disciplinándote, está enseñándote. Y muchas veces eso que nosotros estamos esperando no viene como nosotros lo esperamos, pero capaz viene con otro nombre, capaz viene con otra envoltura, capaz viene de otra forma, no de la forma que nosotros queremos tenerlo. Porque Dios va trabajando en cada uno de nosotros, porque somos sus hijos. Y Él nos ama. Y Él quiere que seamos perfectos. Y quiere que seamos lo mejor. Qué interesante, hermanos, ¿verdad? Entonces, esto nos cambia un poco las perspectivas, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando yo le pido algo al Señor y no lo recibo? Y ahí me podría plantear lo que hemos hablado. ¿Será porque capaz no es el tiempo? ¿Será porque capaz no me conviene? ¿Será porque capaz no está alineado con la voluntad de Dios? ¿O será porque capaz es parte del proceso de Dios? Mire, nos cambia las perspectivas, hermano. De decir, no, solamente no recibo porque he pedido mal. Entonces, qué interesante que podamos pensar en eso, hermano. Sabiendo que Dios siempre va a estar ahí. Quiero leer, se me vino, no le dije, el Salmo 37. Si podemos buscar el Salmo 37. Algunos versículos del versículo 3 en adelante. Puede ser, Salmo 37. Lo conocemos. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospere en su camino por el hombre que hace maldades. Solo me quedo en la primera parte. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres. Deleítate en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón, hermano.